noches a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a este segundo bloque del especial COVID-19 en la emergencia acá en Polar Comunicaciones. Hoy, como es habitual, tenemos a nuestros dos panelistas estables, Rigoberto Figueroa y Claudio Lara. Rigoberto, como ustedes ya saben, sociólogo, Claudio Lara, cientista político, y tenemos a un invitado que ha estado yendo y viniendo en distintos momentos del programa, que es mi amigo Levi Ramírez de Bio Bio. ¿Cómo estás, Levi? Bueno, vamos a pasar... Un gusto saludarte a ti, Juan Pablo, y a cada uno de tu panel. Sí, bueno, vamos a pasar inmediatamente al tema, aprovechando de que Claudio, tanto Claudio como Levi tienen experiencia comprobada ya en temas de educación, y Rigoberto se maneja en el tema también por trabajar en tema estadístico, pero también en gobierno y gerencia pública, que es donde tiene un magíster, para tratar lo que sucedió durante la semana, que tuvo en entredicho al Ceremi de Educación de acá de Magallanes, cuando se estaba viendo la posibilidad del retorno a clases, a estas clases que ya lo hemos comentado en distintos programas, posibilidad de una vuelta a la nueva normalidad, pero también aparece con información, según los mismos gremios de coordinadores, corporación y distintas asociaciones y sindicatos, con información falsa respecto a los programas PIE. Si nos pueden también comentar un poco de qué se tratan estos programas para la gente, porque apareció en el diario y la gente decía, ¿qué son los programas PIE? ¿Por qué están diciendo que no están funcionando? Y en eso le cedo la palabra. Primero partamos con Levi, que es el invitado más nuevo acá de este panel. Levi, si nos puedes contar un poco de qué se tratan estos programas PIE y qué habría pasado, por qué un Ceremi no tiene conocimiento de si esto está o no funcionando en la región. Bueno, el PIE es el Proyecto de Integración Escolar, es aquel fuente de financiamiento que permite que hayan recursos adicionales para que se incorporen profesionales desde el área de la formación especial, en este caso, psicopedagogos, psicólogos, profesores de educación diferencial, y hacen un trabajo complementario al de aula, se integran naturalmente, y efectivamente hasta la fecha, y no solamente tiene que ver con procedimientos, sino también con financiamientos, no hay claridad sobre cómo estos van a funcionar. Por ende, la confusión que hay no solamente es allá en Magallanes, sino en todo el país. Hay un claro desconocimiento sobre los mecanismos que van a poder incorporar a estos estudiantes primero al proyecto, porque cada año se deben incorporar, validarlos dentro del sistema con sus diagnósticos para los pagos correspondientes de las subvenciones, y desde ahí naturalmente se construyen las propuestas educativas. Efectivamente no hay información y particularmente me parece que las seremías hoy día tampoco la tienen, y cualquier indicador al respecto, cualquier instructivo o instrucción que nazca desde los gobiernos, en este caso de educación a nivel regional, me parece que no están alineados con una postura nacional, porque hasta el minuto todavía eso no es claro en ninguno de los aspectos. Solo hoy día hay ciertas cosas que tienen que ver con financiamiento, pero con procedimientos todavía hay mucho que discutir. Claudio, con respecto a eso mismo, tú trabajaste también, tengo entendido, en algún momento en una CTMI de educación en la región metropolitana, y lo que decía, tengo la frase textual acá y cito, el CEREMI dice: la única diferencia en el programa PIE que no está funcionando y que igual llega una cierta cantidad de recursos a los establecimientos, y eso después aparecen distintos actores comentando que los PIE se encuentran en funcionamiento y realizan los apoyos en el contexto de distanciamiento social, producto de la emergencia sanitaria del COVID-19, y en la práctica significa que cumplimos con horarios laborales, planificamos y ejecutamos adecuaciones curriculares. ¿Nos puedes contar un poco, Claudio, también, que compartimos esta noticia antes de que comenzara el programa? ¿Cómo ves tú esta situación acá en la región de Magallanes? Y mira, efectivamente, yo personalmente pasé por varias instituciones dentro del Mineduc, a nivel regional, provincial, a nivel nacional. Nunca trabajé directo con lo que es el programa de integración escolar, pero conozco su funcionamiento, conozco hacia dónde está su grupo objetivo, cómo es la transferencia de los recursos. Esto es una transferencia que se hace directamente desde las secretarías ministeriales de educación hasta los sostenedores municipales, que son los que en el fondo hacen la bajada de los recursos a cada uno de los establecimientos en donde ellos cumplen ese rol, el rol del sostenedor.
Y claro, si están llegando los recursos, creo que ahí siempre se cae en un tema de lo que hemos conversado en varias ocasiones acá en el programa, Juan Pablo, el tema de la comunicación, de la comunicación estratégica y cómo decimos las cuñas que de repente a lo mejor nos pueden dejar mal parados, o en el caso contrario nos dejan en una muy buena posición. En este caso yo siento que a lo mejor el Ceremi pecó de desconocimiento, porque efectivamente hoy yo me atrevería a decir que muchos de los equipos que están trabajando más a full son los que están con relación directa con el sistema de integración escolar, porque el tema de la educación emocional a distancia está tomando fuerza en muchos de los establecimientos, el tema de la contención, cómo sobrellevar la cuarentena, a todos nos está costando, y mucho más a los niños que tienen necesidades educativas especiales. Entonces, las personas que están a cargo de ejecutar estos programas, que como bien decía Levi, son profesores de educación diferencial, profesoras de educación diferencial, las mismas duplas psicosociales que están instaladas en los establecimientos educacionales y que cumplen un rol importantísimo, yo me atrevería a decir que están hoy en día más que nunca con la camiseta puesta, tratando de alguna u otra manera llevar el servicio educativo especializado que ellos cumplen a los alumnos que más lo necesitan y que son un grupo más que prioritario. Entonces yo creo que ahí el Ceremi dijo una frase desafortunada, pero pienso que es eso, más que nada un producto de un desconocimiento de un programa como tal. Dudo que él ponga en tela de juicio la labor que cumplen los docentes de la región respecto al PIE. Me parece que más responde un poco de desconocimiento sobre lo que está pasando realmente, y como bien dice Levi, estamos todos así de manos atadas, porque las cosas están pasando sin mucha claridad, sin mucha coherencia, y hay mucho de improvisación en todo esto. Rigo, para hacer un poco la bajada también al respecto, contexto, bueno, Levi. Sí, solo un alcance al respecto sobre lo que tú planteas. Hoy día la única diferencia que hay obviamente la gran diferencia con lo que veníamos haciendo hasta antes de entrar en este proceso de cuarentena o en estas cuarentenas voluntarias, es que la educación es de carácter remoto. Todos los esfuerzos se siguen haciendo de la misma manera. Hoy día lo único que no existe son las clases presenciales. Por ende, nuestros profesores, los psicólogos, los trabajadores sociales siguen haciendo su máximo esfuerzo a través de los canales virtuales o a través de mecanismos que permitan mantener estas distancias físicas con las personas para evitar los contagios. Pero los esfuerzos hoy día son iguales en todos lados, el esfuerzo es el máximo. Y creo que la gran diferencia hoy día en comparación a lo que veníamos haciendo es que hay procesos administrativos gubernamentales que no están bajando de una manera óptima, y eso da incertidumbre a las entidades administradoras, en este caso de los recursos. Sí, no, es importante lo que ustedes comentan, y por eso es que me atreví a tocar este tema, porque tenemos gente que sabe. No me hubiera atrevido yo a meterme en estas aguas turbulentas, porque además hay dimes y diretes, declaraciones distintas, y esa es la bajada un poco que quiero hacerle a Rigoberto, que tiene que ver con algo que hemos conversado distintamente acá en el programa. Algunos de los firmantes que se van en contra de lo que declara el Ceremi de Educación dicen, y cito textual: nos preocupa que lo declarado forme parte de una estrategia comunicacional de desinformación y argumentación falaz para justificar rebajas en los montos de la subvención PIE. Y aquí caemos nuevamente en lo que hemos comentado continuamente, el tema de la información y de la comunicación. Un poco lo tocaba Claudio también, de qué se está comunicando, cómo se está comunicando, la pertinencia y muchas otras cosas. ¿Cómo lo ves tú, Rigoberto, este impasse, si es que es de esta forma que sucedió con respecto a esto? Bueno, este impasse es como el síntoma de un mismo problema, digamos, que es la descoordinación que ha tenido el gobierno comunicacionalmente, que ya no solamente la tiene hacia la población, hacia la ciudadanía, sino que también internamente, desde el centro de poder, digamos, desde el centro de gobierno hasta la Seremía. También hace poco el ministro Mañalich había revelado que tenía planes para el ingreso a la nueva normalidad de algunas regiones que se estaban presentando supuestamente niveles bajos de contagios de COVID, como por ejemplo la región de Aysén. Puede ser que dentro de este plan de la nueva normalidad se haya comunicado algunas seremías que ya tenían algún plan más o menos de vuelta, por ejemplo, de la educación, y eso se haya filtrado y haya provocado este desacople que tuvo la seremía de Magallanes para comunicarlo a las personas. Y obviamente que esto causa de inmediato causa como alarma en la población, porque uno piensa, hoy mi hijo tiene que volver a clase. Entonces, ¿pero cómo? Si todavía está la pandemia. Ya sabemos que en Magallanes también los índices han subido de manera brutal,
y cuando se desatiende, incluso cuando ya sacaban mucho salvoconducto las personas, el virus también se desató. Así que ojo con eso. Acá en la quinta región, lo que nosotros pedimos siempre es que se haga una cuarentena efectiva, porque los fines de semana son prácticamente normales, anda mucha gente. Acá en Valparaíso, desde que no se controló, digamos, la venida de segunda vivienda, que no fueron controladas efectivamente, se disparó como la región que más tiene casos. Incluso el Ceremi de acá de salud está grave, hospitalizado por COVID, está grave acá a unas cuadras donde vivo yo, y eso nos hace recordar cuando planteamos en este mismo programa, cuando por ejemplo a Boris Johnson, que es el primer ministro británico, se contagió de COVID, cuando tenía unas medidas que eran muy leves. Eso nos hace preguntarnos ¿cuándo se van a endurecer realmente las medidas? ¿Cuándo van a ser efectivas? Sí, bueno, acá en Punta Arenas se dio el tema hace algunos días de las declaraciones del ministro Mañalich cuando toma como ejemplo la región de Aysén para la vuelta a las clases, o cuando habla de Punta Arenas y de Osorno como lugares donde las cuarentenas funcionaron eficazmente y que la gente ya anda en las calles tomándose un café o haciendo otras cosas, como también en algún momento había comunicado la subsecretaria Daza también, de que ya estábamos como volviendo a esa normalidad. Y el alcalde de Punta Arenas lo mandó a la punta del cerro, diciéndolo coloquialmente, y le dijo que la situación no era así, de que efectivamente no había ni una nueva normalidad y que él estaba en contacto directo con el infectólogo del Hospital Clínico de Magallanes y que finalmente esa era la voz autorizada que estaban viendo para ver de qué forma nos íbamos a comportar una vez que se levantara esta cuarentena en Magallanes, y que finalmente nosotros acá lo sentimos también como que nuevamente somos un poco el experimento para ver cómo funciona y si esto funciona poder exportarlo a otras regiones. Así que tienes bastante razón con eso, Rigoberto, de que puede ser que el Ceremi igual también se haya colgado alguna información que baje desde el nivel central. Pero pasando a otro tema local, que me parece que es relevante y es interesante que haya gente de la región metropolitana, como Claudio, Rigoberto en la quinta región y Levi en Biobío, para poder tratar un tema también que nos habla de esta descoordinación, esta poca comunicación que hay, no solamente del gobierno, acá transversal de la clase política, con respecto a las necesidades que tiene la gente, y que hoy día se traduce en esta discusión, en este bochorno, que me parece, según mi particular punto de vista, en el Senado, en donde finalmente la discusión no está acorde a los tiempos y están viendo si se pueden reelegir, si hay reelección o no hay reelección, si es retroactiva o no es retroactiva. Acá en Magallanes tenemos un caso en donde se formó un pequeño frente entre la senadora Goich y el diputado Boric, y por otro lado el senador Bianchi también, que todos tienen intereses comprometidos, acá hay que decirlo. El senador va por su tercer periodo, ¿no es cierto?, con una votación que ha sido siempre importante, que finalmente, si uno lo viera electoralmente, tiene el cargo más o menos seguro, a pesar de que nadie sabe lo que pasa en una elección. El diputado Boric, una figura nacional también, con una importante votación, la senadora Goich, que por su parte fue candidata presidencial. Hay ahí un tema importante, pero que no se ve la conexión con lo otro. Me gustaría saber cómo esas pequeñas escaramuzas, esa pelea chica, como le hemos denominado nosotros también, se está dando en sus respectivas regiones con acá verdes, amarillos y rojos, porque esto es transversal y pareciera que todos están cuidando su pega. Claudio, primero. Claudio, en la región metropolitana, si pudiéramos hacer esta bajada de lo que comentábamos recién, de estas disputas que están absolutamente desconectadas de lo que la gente hoy día pide de un parlamento en donde es transversal, y acá en Magallanes tiene que ver con el senador Bianchi por un lado y por el otro lado la senadora Goich con el diputado Boric. ¿Cómo haces tú la visualización de estas trifulcas en la región metropolitana? ¿Cómo se da en los distintos distritos? ¿Cómo los has podido ver tú? Sí, aquí se da, yo creo, como con la intensidad que se dan todas las regiones, porque al final el tema de lo que pasa con las elecciones para diputados y para senadores y los distritos y las circunscripciones es súper rudo, pues es la pelea política dura en territorio. Y ya se bajó hace un tiempo voluntariamente un peso pesado de la política del Partido Socialista que llevaba haciendo bastantes periodos senador, el senador Carlos Montes, que bueno, todo el mundo lo conoce. Él voluntariamente anunció que
no iba a ir a la reelección porque sentía que había una necesidad de dar espacio a nuevos liderazgos, y él fue claro y específico en decir que esos nuevos liderazgos no necesariamente respondían a lo que vendría desde el Partido Socialista, sino que también desde la sociedad civil, los independientes. También él tiene muy buena llegada con el Frente Amplio, sobre todo con Revolución Democrática. Entonces él hizo como un gesto de madurez política y se bajó, pues, y después de todo esto se empezó a discutir el tema de la retroactividad que estuvo bien fuerte hace un par de días atrás, donde en realidad el papelón fue grande, porque aparte de los que votaron en contra, hubo una gran cantidad de senadores y senadoras que se abstuvieron, y eso en lenguaje político la verdad es no morir con las botas puestas. Por último, si no querías que eso aplicara, vota derechamente en contra. El hecho de abstenerte muchas veces en la militancia y en la sociedad civil se lee de una manera mucho más negativa de lo que significa, por último, votar en contra. Al final yo creo que es mucho más valiente votar en contra, porque por último estás diciendo lo que realmente piensas o lo que realmente opinas, y abstenerse, la verdad, te quita un poco de responsabilidad de lo que resulte de esa votación. Entonces la ciudadanía le ha pasado la cuenta a varios parlamentarios. El senador Guido Girardi, por ejemplo, senador histórico y parlamentario histórico del Partido por la Democracia, él también señaló voluntariamente que quiere no ir a la reelección en los próximos periodos, pero se abstuvo. O sea, un poco de una incoherencia un poco en el relato y en lo que dice que va a hacer respecto a cómo vota él con su escaño. Entonces, hay cosas que llaman mucho la atención y se están dando peleas muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, ¿quién va a ocupar esos cupos senatoriales que va a dejar Carlos Montes, Guido Girardi? Y este es el periodo donde empiezan las negociaciones, porque si bien falta todavía tiempo para las elecciones, las cocinas toman tiempo. Y el negociado y prestar los votos y todo eso se negocia. Entonces, de pronto, a lo mejor no hay algún delfín en el mismo PPD que pueda reemplazar a Guido Girardi, pero se sabe que también hay muy buenas relaciones con Revolución Democrática. Muchos dicen que Giorgio, no sé si le da la edad, pero que podría estar ahí. Pero son cosas que pasan. Al final genera mucho ruido en la militancia y, por cierto, mucho ruido en la sociedad civil, Juan Pablo. Levi, eso te quería consultar, cómo se da el tema en Biobío, pero también esto de que las personas hoy día, las instituciones están todas con niveles de aprobación muy, muy baja. Acá siempre se habla del gobierno, pero finalmente los partidos políticos, los parlamentarios, son niveles que son paupérrimos, no suben. Y finalmente vemos en las noticias que se están dando estas discusiones, siendo que se podrían estar conversando otras cosas. ¿Cómo se ve eso desde el Biobío? ¿Cómo lo tratan los medios locales? Si nos puedes dar también una aproximación desde allá. Bueno, creo que lo peor que nos pudo pasar en este tiempo es enfrentar una pandemia con los niveles de desconfianza que tenemos hoy día en las instituciones y en general en la clase gobernante, y no solamente a nivel de ellos, sino entre nosotros mismos los ciudadanos desconfiamos mucho unos de otros. Ese escenario obviamente es crítico para lo que estamos viviendo hoy día, cuando más se necesita colaboración y creer en los expertos. Acá, particularmente en Biobío, bueno, creo que la discusión sobre este tema de la reelección no se tomó con fuerza a los medios locales. No hubo mucho análisis al respecto. Acá hay dos senadores que tienen obviamente un interés importantísimo en este proceso de legislación. Está el senador Navarro, la senadora Jacqueline Valdez-Cerverri, que son históricos también dentro de estos procesos. Lo que yo puedo señalar desde acá es que creo que no es parte de las prioridades ciudadanas acá. Uno al revisar las redes sociales de los medios, particularmente de provincia y de la región del Biobío, no fue parte activa de la discusión. No obstante, queda ahí en el consciente colectivo de que aquí hay una cuestión que no se hizo bien. Creo que este proceso de legislación, particularmente este marco normativo, mostró el individualismo máximo de nuestros parlamentarios en muchas de estas decisiones. También muestra mucha confianza en lo que viene en las elecciones, porque probablemente ellos van a ser juzgados directamente por sus electores, y aquí hay una cuestión que hay una paradoja que es importante. Probablemente los niveles de desaprobación del Parlamento a nivel macro es bastante alta, la gente no cree, pero a nivel individual, cuando se trata de opinar por tu candidato, por tu senador, por tu diputado, esta cuestión cambia considerablemente y eso genera obviamente diferencias. Creo que lo complejo de todo lo que ocurrió acá tiene que ver con lo imperfecto de nuestra democracia. Todos sabemos que aquí los recursos, la presencia de los medios tienen mucha incidencia finalmente a la hora de elegir, y esto le cierra las puertas a las generaciones que
que a lo mejor quieren incorporarse a la política, quieren darle un aire distinto, se genera, como bien decía Claudio, que la cocina siga funcionando, y por ende no hay renovaciones, no las vemos acá, y particularmente en Biobío no hay líderes políticos locales que hoy día sean distintos a los apellidos que yo o a los que te acabo de mencionar, porque ya sea porque los espacios no están, ya sea porque los medios no dan estas instancias, y eso creemos que va a generar mucho más resentimiento en el futuro. Estuvimos el octubre pasó hace poquito y hubo poca conciencia a la hora de este proceso de votación. Rigo, para ir cerrando un poco tu percepción de lo que pasa en la quinta región también, pero desde tu ámbito también de experticia, de la sociología, un poco esto que comentaba Levi, finalmente los niveles de aprobación son paupérrimos, la desconfianza es máxima, pero a la hora de la votación, estos personajes históricos y el clientelismo quizás, que puede ser uno de los temas que hay detrás, hacen de que la gente vaya y vote también por ellos. Y logran votaciones importantes y se mantienen. Un poco también, ¿cómo ves tú estos distintos relatos de la desconfianza, pero a la misma vez estas votaciones históricas que sacan algunos también y que los siguen manteniendo en sus cargos, y la desconexión que hay de este Parlamento, del Senado en este caso, con la ciudadanía? Sí, es que finalmente estos senadores, estos diputados tienen votaciones históricas que también las tienen cooptadas, o sea, ese voto, digamos, que está más o menos seguro, porque también recordemos que no toda la gente vota, pero sí tienen asegurado, digamos, su nicho de votación en este juego democrático en el que estamos acostumbrados. También estoy muy de acuerdo con lo que dice Levi, porque también acá en la quinta región esta noticia de los senadores pasó un poco colada, o sea, finalmente estamos hablando más del COVID, porque obviamente es lo que está aconteciendo, más que nuestro juego democrático, y también una autocrítica a nosotros, porque es como, por un momento estamos viendo la pandemia, pero eso no se puede desconectar de nuestro sistema político, o sea, nuestro sistema político debería dar respuesta, por ejemplo, a problemas de orden público como esta pandemia. Si tuviéramos mejores autoridades, si tuviéramos mejores gobernantes, tendríamos una mejor gestión de esta pandemia, tendríamos una mejor participación, la cual no hemos tenido, lo hemos dicho en reiterados programas, que digamos que cualquier opinión, hasta de expertos en pandemias mundiales, han sido desoídas. Entonces, digamos que no es casualidad que esto también haya pasado desapercibido en los medios locales. Cerramos este segundo bloque, entonces, Rigoberto, Claudio y Levi, les agradezco por haber estado en el programa y los invitaré prontamente también para que sigamos con esto, Claudio y Rigo, los días viernes fijo, y Levi, dependiendo de cómo vaya avanzando este tema de la educación también, en algún momento invitarte para ver cómo se desarrolla esto. Así que le damos las gracias a los tres, los dejamos invitados para el próximo programa, a la gente que nos está viendo igual les agradecemos, y terminamos acá un programa especial COVID-19 en la emergencia en Polar Comunicaciones, y hasta el día lunes. Muchas gracias. Polar Comunicaciones presentó programa especial COVID-19 en la emergencia.